Buenos días, bienvenidos el segundo módulo de Anatomía y Biomecánica. En esta etapa nos enfocaremos en el miembro inferior, explorando en profundidad su osteología, artrología y miología. Estudiaremos la estructura ósea, las articulaciones y los grupos musculares que permiten el movimiento, la estabilidad y la función esencial de esta región. Este módulo es fundamental para comprender la mecánica corporal y sus aplicaciones en rehabilitación. Comencemos juntos este nuevo recorrido hacia un conocimiento más integral y detallado del miembro inferior. Para poder entender lo que es la biomecánica, tenemos que analizar a profundidad los huesos, ¿ok? Y en el miembro inferior un poquito más, ¿verdad? Vamos a estudiar el hueso coxal, la pelvis, ¿ok? El fémur, la tibia, el peroné y los huesos del pie. El hueso coxal está compuesto por tres huesos que se van a fusionar en el coxal: el ilion amarillo, el isquion azul y el pubis rosado. El ilion lateral, la ala del ilion está arriba, la cara glútea, las líneas glúteas posterior, anterior e inferior, la cresta ilíaca, que es nuestro reparador y nuestro donador anatómico, la espina ilíaca anterosuperior, la espina ilíaca anteroinferior, la espina ilíaca posterosuperior, la espina ilíaca posteroinferior, la escotadura ciática mayor. La vista medial del ilion, el ala del ilion, la fosa ilíaca, la cresta ilíaca, la línea arqueada, la tuberosidad ilíaca, la cara articular del sacro. En el hueso del isquion, en su cara lateral, vamos a ver la espina ciática, la escotadura ciática menor, la tuberosidad isquiática. En el hueso del isquion medial, la espina ciática, la escotadura ciática menor y la rama del isquion. El hueso del pubis lateral, la cresta obturatriz, el tubérculo del pubis, la rama pubiana o rama del pubis. El hueso del pubis medial, el pecten del pubis, el tubérculo del pubis y la sínfisis pubiana. El agujero foramen obturado entre la rama pubiana y la rama isquiática y el acetábulo que se articula con el fémur, la cara semilunar, la escotadura acetabular. El hueso del fémur es el hueso de mayor tamaño en nuestro organismo. Lo vamos a dividir en superior e inferior y comenzaremos con la parte superior. La superior anterior, vamos a ver la cabeza del fémur, el cuello, el trocánter mayor, el trocánter menor y la línea intertrocanteria. En la parte superior posterior vamos a ver la fosita de la cabeza del fémur, la cresta intertrocanteria, la línea pectínea, la tuberosidad glútea, en donde se van a insertar los músculos glúteos. En la vista superior vamos a ver el acetábulo, la fosita de la cabeza femoral, la cabeza del fémur, el cuello del fémur y el trocánter mayor. En la parte inferior anterior vamos a ver el epicóndilo lateral, el epicóndilo medial, el cóndilo lateral, el cóndilo medial y la carilla rotuliana. En la parte inferior posterior igual vamos a ver el epicóndilo lateral y medial, el cóndilo medial y lateral, la fosa intercondilia, la línea intercondilia, el tubérculo del aductor, la cara poplitea, la línea supracondilia lateral, la línea supracondilia medial, el labio medial y el labio lateral que forman la línea áspera del fémur. En su vista inferior de la extremidad del fémur vamos a encontrar el cóndilo lateral, el cóndilo medial, la fosa intercondilia, la carilla rotuliana. Entre las articulaciones y ligamentos de la cadera vamos a encontrar la carilla semilunar en el acetábulo, que se articula con la cabeza femoral, la fosita de la cabeza femoral, el ligamento de la cabeza femoral, la escotadura acetabular, la cápsula articular que envuelve a la articulación. Es muy importante hacer notar que la angulación de la cabeza del fémur es vital para, sobre todo, la readaptación deportiva, porque de ella va a depender la personalización de cada entrenamiento.
La coxa normal va entre 120 y 130 grados de angulación. La coxa valga entre 140 grados de angulación y la coxa vara entre 115 grados de angulación. Aquí vamos a empezar a ver ya lo que es la rótula y la articulación de la rodilla. La rótula tiene sus carillas rotulanas femoral, la carilla medial, la carilla articular rotuliana. La tibia va a tener, lo vamos a dividir también como en el fémur, en su parte superior e inferior. La tibia anterior tiene el cóndilo lateral, el cóndilo medial, la meseta tibial, la tuberosidad tibial y el cuerpo de la tibia. La tibia postero superior igual va a tener su cóndilo lateral, su cóndilo medial, las caras articulares, tubérculos intercondilios, la eminencia intercondilia, la cabeza tibial, la línea del sóleo y el cuerpo tibial. El peroné anterior, vamos a ver la articulación tibio-peronea, la cabeza del peroné, el cuello del peroné, la membrana interósea y el cuerpo del peroné. El peroné posterior, la articulación tibio-peronea, la cabeza del peroné, el cuello del peroné, la membrana interósea y el cuerpo del peroné. La tibia del peroné anterior, vamos a ver el maleolo lateral, el maleolo medial y la horquilla maleolar. Esta ya es en la parte antero inferior. En la parte posterior inferior vamos a tener el maleolo lateral y el maleolo medial. En el medio vamos a encontrar la membrana interósea que une a la tibia y al peroné. En el pie vamos a tener el antetarso con 14 falanges, el metatarso con 5 metacarpianos, el tarso con 7 tarsianos y los metatarsianos con su cabeza, cuerpo y base, la falange distal y la falange proximal en el dedo, en el hallux, y la falange distal, media y proximal en los otros. Los huesos del pie tenemos las cuñas, que son el cuneiforme medial, lateral y el cuneiforme intermedio, el navicular o escafoides y el cuboide. En la vista más hacia vamos a decirlo, posterior, tenemos el cuboides, el astrágalo con su cabeza, cuello y cuerpo, y el calcáneo. Ok, entre las articulaciones de miembro inferior tenemos la articulación sacroilíaca. La articulación sacroilíaca une la parte lateral del sacro al ilium. Es una articulación sinovial plana, es una artrodia. Es una articulación poco móvil entre las caras articulares de esos huesos. El sacro corresponde a la cara articular del hueso, que es excavada en un canal cóncavo lateralmente atrás y arriba y tiene forma de arco. La sínfisis del pubis, que reúne los dos huesos coxales en un plano mediano en un sector anterior. Es una articulación cartilaginosa, es una sínfisis. Cada pubis presenta en su cara interna una superficie oval orientada en sentido medial, cuyo eje mayor es oblicuo hacia abajo y hacia atrás. Esta superficie es rugosa y está cubierta por cartílago y alino. Todas estas articulaciones tienen sus pruebas para saber qué está afectando. Yo me imagino que más adelante vamos a poder apreciar todas estas pruebas. La articulación coxofemoral. La articulación coxofemoral es la articulación, el numpus ultra, la excelencia, ¿ok? ¿Por qué? Porque es la articulación que permite, es una enartrosis y permite los movimientos de flexión, extensión, aducción, abducción, rotación interna y rotación externa. Es la articulación en donde cargamos el peso. Es la articulación donde distribuimos el peso hacia derecha o izquierda. A diferencia de la articulación glenohumeral del hombro, esta articulación, aunque tiene los mismos ejes de movimiento, ella se coacta mejor. El movimiento es mucho más coordinado entre la pelvis y la columna lumbar. En esta articulación vamos a observar el ritmo lumbopélvico, que es esencial para la postura, la marcha.
La cadera debe estabilizarse con la activación de los músculos abductores y aductores, ¿verdad? Los extensores para evitar desequilibrios que puedan repercutir en la pelvis y la columna. La movilidad y la estabilidad dependen de un equilibrio entre los flexores y los extensores, los aductores y los abductores de la cadera. La articulación femorotibial permite movimientos de flexión y extensión. La rodilla es una articulación troclear biaxial modificada, compuesta principalmente por la porción distal del fémur, proximal de la tibia y la rótula. Tiene dos articulaciones principales, la femorotibial entre el fémur y la tibia y la femurorotuliana entre el fémur y la rótula. Los meniscos son fibrocartilaginosos, mejoran la congruencia articular y amortiguan las cargas. Los ligamentos cruzados anterior y posterior y los ligamentos colaterales medial y lateral dan estabilidad anteroposterior y medial. La rótula funciona como un hueso seisamoideo para mejorar la ventaja mecánica del cuádriceps. Hace una polea en el cuádriceps para darle más fuerza y potencia a los músculos del cuádriceps. Durante la flexión y la extensión hay movimientos de deslizamiento y rotación entre los cóndilos femorales y las mesetas tibiales que permiten el mecanismo de bloqueo, la rotación externa e interna de la tibia para bloquear la rodilla y poder rotar de forma interna o externa. La articulación patelofemoral es una articulación troclear, permite movimientos de flexión y extensión. El ligamento rotuliano patelar une el vértice de la patela, la rótula, con la tuberosidad tibial, reforzando adelante por las fibras del tendón del músculo recto anterior femoral. Los ligamentos intercapsulares, el ligamento cruzado anterior y el cruzado posterior. Ambos ligamentos robustos amarran la cerca de la tibia al fémur. Son extrasinoviales y las formaciones que cierran el espacio intercondilio posterior. Estos ligamentos le dan mucha estabilidad a la rodilla. La interacción es importante tener en cuenta la interacción entre la cadera, la rodilla y el tobillo al correr o subir una escalera o ponerse de pie. La poderosa asociación funcional de las articulaciones de la extremidad inferior se refleja en el hecho de que la mayoría de los músculos que cruzan la rodilla también cruzan la cadera o el tobillo. Es importantísimo tener esto pendiente al momento de la evaluación, porque un dolor de cadera se va a reflejar en la rodilla y en el tobillo. Tenemos que evaluar las tres, la triple flexión. La rodilla desempeña importantes funciones biomecánicas, muchas de las cuales se expresan al caminar o correr. Durante la fase de oscilación de la marcha, la rodilla se flexiona para acortar la longitud funcional de la extremidad inferior. De lo contrario, el pie no dejaría fácilmente el contacto con el suelo. Durante la fase de apoyo, la rodilla se mantiene ligeramente flexionada para permitir la absorción del choque, la conservación de la energía y la transmisión de fuerza a través de la extremidad inferior. Correr requiere que la rodilla se mueva en una amplitud mayor de movimiento, sobre todo en el plano sagital. El cambio rápido de dirección mientras se corre requiere libertad adicional de movimiento en el plano horizontal. La estabilidad de la rodilla se basa sobre todo en las restricciones de sus tejidos blandos, más que en la configuración ósea. Los enormes cóndilos femorales se articulan con las superficies casi planas de la tibia y se mantienen en su sitio mediante una amplia cápsula ligamentosa y grandes músculos que la sostienen. Con el pie firmemente en contacto en el suelo, estos tejidos blandos suelen soportar grandes fuerzas de los músculos y de las fuentes externas. Los meniscos medial y lateral son discos cartilaginosos en formas de media luna, localizados en la articulación de la rodilla. Los meniscos transforman las superficies articulares casi planas de la tibia
en asientos ligeros para los cóndilos femorales. Los meniscos están anclados en la región intercondilia de la tibia por sus cuernos anterior y posterior, el borde externo de los meniscos. La función primaria de los meniscos es reducir la tensión compresiva en la articulación femorotibial. Otras funciones son estabilizar la articulación durante el movimiento, lubricar el cartílago articular, reducir la fricción y guiar la artrocinemática de la rodilla. Articulación tibio-peronea es una artrodia y solo puede ejecutar movimientos de deslizamiento, de escasa extensión. La membrana sinovial tapiza la cara profunda de la cápsula. La articulación tibio-peronea distal es una articulación fibrosa. La tensión de los ligamentos impide todo desplazamiento transversal, pero el peroné puede deslizarse en sentido vertical contra la tibia y elevarse en el curso de los movimientos de flexión dorsal del pie, lo cual le permite adaptarse al aumento de extensión del astrágalo en su parte anterior. La articulación talocrural es una articulación en gínglimo, permite movimientos de flexión plantar, dorsiflexión y las superficies articulares son la tróclea astragalina, las carillas articulares inferiores de la tibia y el peroné. Las articulaciones tarso-metatarsianas es una articulación subastragalina, es subtalar talocalcánea, es un tipo de articulación trocoide, permite movimientos de inversión y eversión. Las articulaciones mediotarsianas, la articulación transversa del tarso o la famosa articulación de Chopard, es una articulación calcáneo-cuboidea. Pese a ser una articulación en silla de montar, la articulación calcáneo-cuboidea participa en los movimientos de pronación, supinación, la porción media del pie, medio pie, y las superficies articulares, la cara anterior del calcáneo como la superficie proximal y la cara posterior del cuboide como la superficie distal. La primera tiene forma convexa en sentido transversal y forma cóncava en sentido medio lateral y se articula con la cara posterior del cuboide en una disposición recíproca. Es muy importante lo que vamos a ver a continuación, que es la fascia plantar. ¿Qué es la fascia? La fascia no es un músculo, en el pie sí es un músculo, pero la fascia recubre, es esa telilla que recubre y nos conecta con todos los músculos de nuestro organismo. Y por eso es tan importante ver la fascia y por eso es tan difícil recuperar la fascia plantar. Los deportistas o muchas personas les duele al momento de empezar la marcha, ¿ok? ¿Pero por qué? Porque la fascia en este caso es muy profunda. La fascia plantar del pie aporta el sostén primario, la longitud medial. La fascia se compone de una amplia serie de fascículos longitudinales y transversos, muy fuertes y gruesos, de tejido rico en colágeno. La fascia plantar cubre la planta y los lados del pie y se organiza en hojas superficiales y profundas. Las fibras superficiales se insertan sobre todo en la gruesa dermis y actúan reduciendo las fuerzas de cizallamiento y amortiguando los choques. La fascia plantar profunda, más extensa, se inserta posteriormente en la apófisis medial de la tuberosidad del calcáneo. A partir de ese origen, los grupos laterales, medial y central de las fibras cursan en sentido anterior, mezclándose y cubriendo la primera capa de los músculos intrínsecos del pie. Muy importante, vamos a empezar con la parte muscular. En el material, O significa origen, I inserción y A acción, para que podamos entender todo lo que es el origen, a inervación y acción muscular. Entre los músculos de cadera tenemos el psoas mayor. El psoas mayor es el flexor de cadera por excelencia. Su origen son todas las vértebras lumbares, porciones laterales de los cuerpos y los correspondientes discos intervertebrales de las últimas vértebras dorsales y de todas las vértebras lumbares y el arco membranoso. Su inserción es en el trocánter menor del fémur. Su acción.
Flexiona la articulación de la cadera, es su principal acción, pero también flexiona el fémur sobre el tronco, la rotación externa y la abducción de la articulación de la cadera. Puede aumentar la lordosis lumbar actuando unilateralmente. Ayuda a la flexión lateral del tronco hacia el mismo lado. El ilíaco se origina en los 2/3 superiores de la fosa ilíaca. Se inserta en el borde interno del tendón del psoas mayor. El psoas menor, su origen está en las superficies laterales de los cuerpos de la duodécima vértebra dorsal y de la primera vértebra lumbar. Su inserción es en la eminencia iliopectínea, la línea semicircular del ilio y la fascia ilíaca. Su acción es la flexión de la pelvis sobre la columna lumbar. Músculo de cadera y muslo tenemos el sartorio, que se origina en la espina ilíaca anterosuperior y mitad superior de la escotadura. Su inserción es la porción proximal de la superficie interna de la tibia, cerca de su borde anterior, y su acción produce flexión, rotación externa, abducción de la articulación de la cadera, flexiona la articulación de la rodilla y ayuda a su rotación interna. El tensor de la fascia lata. Su origen es la porción anterior del labio externo de la cresta ilíaca. Su inserción en la cintilla iliotibial de la fascia lata a nivel de la unión de los 2/3 proximal y medio del muslo. Su acción produce flexión, rotación interna, abducción de la articulación de la cadera, contribuye a la tensión de la fascia lata y puede ayudar a la extensión de rodilla. Aquí vamos a hablar de nuestros queridos amigos los glúteos, que tanto los queremos tener definidos, pero el glúteo es uno de los músculos antigravitatorios. Eso lo estaremos hablando más adelante. Su origen es en la línea glútea posterior del ilium y la porción del hueso superior y posterior de ella. Se inserta en la cintilla iliotibial de la fascia lata. Las fibras profundas de la porción distal se insertan en la tuberosidad glútea del fémur. Produce extensión y rotación externa. El glúteo mediano se origina en la superficie externa del ilium entre la cresta ilíaca y la línea glútea posterior. Se inserta en el trocánter mayor. Su acción es la abducción de cadera. Las fibras anteriores producen la rotación interna. El glúteo menor, su origen es en la superficie externa del ilium entre las líneas glúteas anterior e inferior y el reborde de la escotadura asiática mayor. Su inserción es en el borde anterior del trocánter mayor. Produce abducción y rotación interna. El pectíneo, su origen es en la superficie de la rama superior del pubis, en un punto ventral al pecten entre la eminencia ilopectínea y el tubérculo del pubis, y se inserta en la línea pectínea del fémur, ¿verdad? Los aductores. Pendiente aquí porque los aductores también tienen a veces no, siempre tienen doble función. Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta al momento de las evaluaciones. ¿Por qué tanta maraña con los músculos? Porque son los que vamos a tener que evaluar de aquí en adelante en cualquier limitación, dolor, molestia de nuestros deportistas. El aductor mayor, el origen es en la rama pubiana inferior, la rama del isquion, y la tuberosidad isquiática. Su inserción es por dentro de la tuberosidad glútea en la parte media de la línea áspera, la línea supracondilia interna y el tubérculo aductor del cóndilo interno del fémur. La acción es la aducción de cadera. El aductor menor, su origen en la superficie externa de la rama inferior del pubis, los 2/3 distales de la línea pectínea y la mitad proximal del labio interno de la línea áspera. El aductor largo se origina en la superficie anterior del pubis en la unión de la cresta con la sínfisis. Su inserción es el tercio medio del labio interno de la línea áspera. Su acción es la aducción de cadera. Otro músculo que nos va a dar mucho trabajo es el piramidal de la pelvis. Su origen es en la superficie de la pelvis pélvica del sacro entre los agujeros sacro primero, segundo, tercero y cuarto, y por fuera de los mismos, el reborde del agujero ciático mayor y la superficie pelviana del ligamento sacrotuberoso. Su inserción es en el borde superior del trocánter mayor. Su acción es la rotación externa de cadera. ¿Ok? El semitendinoso
se origina en la tuberosidad del isquion, en la porción proximal de la superficie interna del cuerpo de la tibia y la fascia profunda de la pierna. Produce la flexión, la rotación interna de la articulación de la rodilla. Extiende y ayuda a la rotación interna de la pierna, ¿verdad? En el piramidal tenemos que tener en cuenta que la rotación externa, después de ciertos grados, empieza a ser rotación interna y flexión de cadera. El semimembranoso se origina en la tuberosidad del isquion, en la porción proximal y externa con respecto al bíceps femoral y al semitendinoso. Se inserta en la cara posterior-interna de la meseta interna de la tibia. Produce flexión y rotación interna de la articulación de la rodilla. Extiende y ayuda a la rotación interna de la cadera. El bíceps femoral se origina en la porción distal del ligamento sacrotuberoso y la parte posterior de la tuberosidad del isquio. La cara lateral se inserta en la cara lateral de la cabeza del peroné, meseta externa de la tibia y fascia profunda en el lado externo de la pierna. Su acción, la porción larga y corta del bíceps femoral, producen la flexión y rotación externa de la articulación de la rodilla. Además, la porción larga extiende y ayuda a la rotación externa de la articulación de la cadera. El bíceps femoral, su segunda inserción, su segundo origen es en el labio externo de la línea áspera, los 2/3 proximales de la línea supracondilia y el tabique intermuscular. El recto anterior del cuádriceps, un músculo también bioarticular que vamos a tocar más adelante, su origen en la porción directa en la espina ilíaca anteroinferior, la porción refleja en el surco situado por encima del reborde del acetábulo. Se inserta en el borde proximal de la rótula y en el ligamento rotuliano hasta la tuberosidad de la tibia. Este músculo hace extensión de rodilla, la porción del recto anterior flexiona la articulación de la cadera. Este es un músculo del cuádriceps femoral. El vasto externo se origina la porción proximal de la línea intertrocanteria, los bordes anterior e inferior del trocánter mayor, en el labio externo de la tuberosidad glútea, en la mitad proximal del labio externo de la línea áspera y el tabique intramuscular externo. Se inserta en el borde proximal de la rótula y en el ligamento rotuliano hasta la tuberosidad de la tibia. Este músculo es un extensor de rodilla. El vasto intermedio, su origen es en la superficie anterior o externa de los 2/3 proximales del cuerpo del fémur, el tercio distal de la línea áspera y el tabique intermuscular externo. Se inserta en el borde proximal de la rótula y en el ligamento rotuliano hasta la tuberosidad de la tibia. Su acción es la extensión de rodilla. El vasto interno, su origen en la mitad distal de la línea intertrocanteria, en el labio interno de la línea áspera, la porción proximal de la línea áspera. Su inserción, el borde proximal de la rótula y en el ligamento rotuliano hasta la tuberosidad de la tibia. Su acción es la extensión de rodilla. El tensor sinovial de la rodilla, también conocido como el quinto vasto, se origina en la superficie anterior de la porción distal del cuerpo del fémur. Se inserta en la porción proximal de la membrana sinovial de la articulación de la rodilla y su acción es que dirige la cápsula articular en sentido proximal. Es muy importante que el cuádriceps se mantenga siempre fortalecido. ¿Por qué? Porque él va a alinear la rótula. Un vasto externo e interno que esté más fuerte que el otro va a deslinear la rótula y va a producir cizallamiento. El tobillo y el pie forman un complejo articular diseñado para proporcionar estabilidad y movilidad a la extremidad inferior terminal, con funciones esenciales en la bipedestación y en la locomoción. Está compuesto por la pierna, la tibia y el peroné, el retropié, el astrágalo y el calcáneo, el mesopié, el navicular, el cuboides y el cuneiforme, y el antepié, los metatarsianos y las falanges. Se describen movimientos básicos en 3 planos: dorsiflexión y flexión plantar en el plano sagital, inversión y eversión en el plano frontal y abducción y aducción en el plano transversal. Además, la pronación y la supinación son combinaciones complejas de estos movimientos. El tobillo incluye las articulaciones tibio-peroneas superior e inferior,
la tibio-astragalina o talo crural, que permite dorsiflexión y flexión plantar, la subastracalina o astragalo-calcánea, que permite la pronación y supinación, la astragalo-navicular y la transverso del tarso. La coordinación de estos movimientos permite al pie absorber impactos y adaptarse al terreno. Dentro de los músculos de la pierna tenemos el sóleo. Su origen son las superficies posteriores de la cabeza del peroné y el tercio proximal de su cuerpo, la línea del sóleo y el tercio medio del borde interno de la tibia, el arco tendinoso entre la tibia y el peroné. Se inserta juntamente con el tendón de los gemelos en la superficie posterior del calcáneo. Su acción es la flexión plantar de la articulación del tobillo. Los gastrocnemios o gemelos, su origen es en la porción interna, las porciones proximal y posterior del cóndilo interno y porción adyacente del fémur y cápsula de la articulación de la rodilla. La porción externa se origina en el cóndilo externo y la superficie posterior del fémur y cápsula de la articulación de la rodilla. Se insertan en la parte media de la superficie posterior del calcáneo o el tendón de Aquiles. Los gemelos y el plantar flexionan la articulación del tobillo y ayudan a la flexión de la articulación de la rodilla. Peroneo lateral largo se origina en la meseta externa de la tibia, la cabeza y 2/3 proximales de la superficie externa del peroné, el tabique intramuscular y la fascia profunda adyacente. Se inserta en el borde externo de la base del primer metatarsiano y de la cuña intermedia. Su acción produce la eversión del pie y ayuda a la flexión plantar de la articulación del tobillo y deprime la cabeza del primer metatarsiano. El peroneo lateral corto se origina en los 2/3 distales de la superficie externa del peroné y tabique intermuscular. Su inserción en la tuberosidad de la base del quinto metatarsiano en el borde externo produce la eversión del pie y ayuda a la flexión plantar de la articulación del tobillo. El tibial anterior se origina en la meseta externa y mitad proximal de la superficie externa de la tibia, en la membrana interósea, la fascia profunda y el tabique intermuscular externo. Su inserción en la superficie interna y plantar de la cuña interna y base del primer metatarsiano. Produce la flexión dorsal del tobillo y ayuda a la inversión del pie. Aquí vamos a hacer un paréntesis, ¿verdad?, de qué son los músculos biarticulares. Los músculos biarticulares son músculos que atraviesan dos articulaciones y hacen movimientos contrarios, ¿verdad? Estamos entre los músculos biarticulares, tenemos el bíceps femoral, el semimembranoso, el semitendinoso, el recto anterior del cuádriceps, el gracil o el recto interno, el sartorio, ¿ok? Hay muchos más, yo espero que ustedes los vayan investigando. Estos músculos biarticulares exigen la coordinación neuromuscular de los músculos biarticulares. Es fundamental para la actividad funcionales como caminar, correr y saltar. En rehabilitación es crucial evaluar y entrenar estos músculos de manera integrada para evitar compensaciones musculares y optimizar la recuperación. Su acción cruzada sobre dos articulaciones implica que las lesiones o disfunciones pueden afectar más de una articulación, por lo que el enfoque terapeuta debe considerar siempre ambas articulaciones. Como dije anteriormente, el eje cadera, rodilla, pie hay que evaluarlo completo. No podemos tener una lesión de rodilla sin evaluar cadera o una lesión de tobillo sin evaluar rodilla. La coordinación entre articulaciones en ejercicios que impliquen cadera y rodilla, la activación biarticular puede favorecer la economía del movimiento, pero también aumenta la complejidad del control neuromuscular. La insuficiencia de un biarticular, cuando un biarticular está activo en una articulación, puede limitar o facilitar el movimiento en otra articulación. Esto debe considerarse al prescribir estiramientos, fortalecimientos y movilizaciones. La evaluación clínica, al evaluar el dolor en rodilla o en cadera, se debe considerar si está involucrado un músculo biarticular y su efecto en la cinemática de ambas articulaciones. Esta dualidad funcional es importante para la economía del movimiento,
pero también puede originar insuficiencia muscular cuando una articulación requiere activación y la otra está limitada. Aquí vamos a encontrar en miembro inferior, los movimientos paradójicos. ¿Qué son estos movimientos paradójicos? Que como un músculo que es flexor también es extensor, que como un músculo que es flexor también extiende. Esas son las paradojas, ¿verdad? Y vamos a encontrar una de las primeras paradojas de miembro inferior, es la paradoja del psoas mayor. El psoas mayor, al flexionar cadera con las rodillas extendidas, genera una tensión que aumenta la lordosis lumbar, lo que es paradójico, porque un músculo flexor de cadera produce una extensión lumbar. Esto puede agravar la anteversión pélvica y aumentar la presión intradiscal, siendo relevante en la biomecánica postural y en la rehabilitación. Este aumento también es llamado extensión lumbar. Kendall lo explica expresando que manteniendo la inserción fija y actuando de manera bilateral puede aumentar la lordosis lumbar al momento de hacer la flexión de cadera. Otro movimiento paradójico es la paradoja de Lombard. Este fenómeno ocurre cuando el cuádriceps e isquiotibiales se activan simultáneamente al ponerse de pie o realizar una sentadilla. Aunque son músculos antagonistas, unos son flexores y otros son extensores, sus diferentes brazos de palanca permite que ambos contribuyan a la extensión de cadera y rodilla, lo que es clave en la planificación de programas de rehabilitación y en la comprensión de la cadena cinemática cerrada. Otro movimiento paradójico es el piriforme. El piriforme realiza la rotación externa de cadera hasta unos 60 grados de flexión, pero más allá de ese ángulo, su función cambia, haciendo rotación interna. Este cambio funcional y la predisposición a la compresión del nervio ciático son importantes en el diagnóstico y el tratamiento del síndrome del piriforme. Muchas gracias, espero que este módulo lo aprovechen al máximo.